Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Siempre tenemos el deseo de agradecer a Dios por darnos este privilegio de compartir con ustedes en estas lecciones de Escuela Sabática. Radio Amanecer en Estudio está diseñado justo para que podamos reunirnos en familia y estudiar la palabra de Dios. Y como siempre, pedir la dirección del Espíritu Santo en estas lecciones que son de tanto interés para nuestro crecimiento espiritual. Damos la bienvenida al Pastor Cristian Veras. Les saludamos en la paz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo en este momento en que vamos a estudiar el tema Id por todo el mundo, correspondiente a este día donde tratamos siempre que el Espíritu Santo vaya permeando la mente de cada uno de nosotros y de ustedes, amigos, que nos acompañan para aceptar estas grandes verdades que hay en la palabra de Dios. Reiteramos, Id por todo el mundo es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Pastor, muchas bendiciones, que la paz de Cristo pueda posar en usted y los suyos. Amén, amén. Muchas gracias, mi caro amigo, que Dios puede estar contigo hoy y por siempre. Shalom. Amén, amén. Gracias igual. Amén. Para ti, mi estimado amigo y hermano que sintonizas a esta hora el estudio de Radio Amanecer, que Dios esté contigo, con los tuyos, un abrazo fraternal. Vamos a orar. Padre bueno, Santo Dios, agradecidos estamos una vez más por tantas cosas bellas que haces, que has hecho y que continuarás haciendo en nuestras vidas, por nosotros y con nosotros. Dirígenos siempre, por favor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cuando escuchamos una expresión como esta, id por todo el mundo, definitivamente que nuestra mente, cuando acostumbramos a estudiar el Evangelio de Mateo o los Evangelios, hay como una conexión de inmediato y relacionamos esta expresión de id por todo el mundo con Mateo capítulo 28, donde se conoce la expresión la Gran Comisión. El Señor ha comisionado a su iglesia, a cada miembro de su iglesia, de manera particular para que puedan presentar estas grandes verdades a todo el mundo. Y la seguridad y la confianza que tenemos que en la medida en que hacemos la voluntad de Dios y vamos a predicar al lugar donde el Señor nos ha asignado, tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está con sus hijos. Id y predicad el Evangelio a todo el mundo por testimonio, y en esa medida en que nosotros predicamos y el mundo, los gentiles escuchan estas grandes verdades, la promesa es que el Espíritu Santo estará con nosotros. Esa es la relación que podemos hacer con lo que estamos estudiando en esta semana en el tema que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6. Bueno, realmente cuando nosotros leemos Apocalipsis 14:6, nos damos cuenta de que es una fuente inagotable de riquezas, de bellezas, en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio eterno. Cuando dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nos está remitiendo posiblemente a Mateo capítulo 28, como usted apuntaba, buen amigo. ¿Por qué? Mateo 28, donde se nos presenta la gran comisión de Jesús, es presentada en Mateo 28, es presentada en el Evangelio de Marcos también, en el capítulo 3, donde Jesús selecciona o escoge a sus discípulos. Marcos presenta a Jesús en acción. Se dice que se retiró al mar con sus discípulos, que le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Idumea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón.
y que ellos, oyendo cuán grandes cosas hacía Jesús, grandes multitudes vinieron a él. El asunto en la proclamación del Evangelio está que es mejor hacer que hablar. De hecho, ese gran pacifista llamado Mahatma Gandhi, él dijo que le gustaba todo lo que los cristianos decían, pero él decía que no le gustaba lo que hacían. Hay una discrepancia entre lo que decimos, o puede haber una discrepancia entre lo que decimos y hacemos. Y si lo que decimos lo acompañamos con hechos y vivimos un evangelio de acuerdo a la transformación que Jesucristo nos ha dado, la gran comisión será una realidad, pastor. El capítulo 3 de Marcos presenta que Jesús subió al monte, llama a los que él quiso, vinieron a él, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La palabra kaleo que utiliza Marcos allí, kaleo es llamar para luego enviar. Jesús llama para luego enviar. En el mismo contexto de Levítico, el capítulo 7, donde los sacerdotes eran ungidos, nosotros también hemos sido ungidos en el bautismo para una misión. El sacerdote o las personas de importancia en el antiguo Israel eran ungidos para una misión específica y especial. Nosotros fuimos ungidos, fuimos llamados y rescatados, ungidos para una misión especial, y esa misión se llama la proclamación del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Definitivamente es así, es así. Y me gustó mucho lo que usted estaba comentando, pastor, cuando decía que el Evangelio debe ser proclamado por testimonio. Siempre he dicho, y es bueno refrescarlo, que dentro de este medio del cristianismo hay muchas personas que pueden memorizar grandes trozos, porciones de la palabra de Dios de la Biblia, y la capacidad de análisis que encontramos entre nosotros los cristianos es sorprendente. Sin embargo, el conocimiento teórico no nos garantiza que nosotros podamos hacer una obra muy efectiva. Cuando ese conocimiento, esa teoría, viene acompañada de un vivir de lo que nosotros estamos diciendo, entonces la gente puede creer más por lo que ve realizar a los cristianos, como ponía el ejemplo de aquel gran hombre llamado Mahatma Gandhi. Pues definitivamente, pastor, el evangelio debe ser un evangelio que transforme los corazones, y a través de ese andar y el vivir con Cristo y manifestar al mundo que nosotros hacemos su voluntad, es como se ha de predicar el evangelio. En una ocasión, hace ya un tiempo, cuando apenas estaba llegando a la iglesia, escuché una ilustración que me llamó poderosamente la atención. Aquel predicador, usted sabe que en la iglesia adventista tradicionalmente los sábados son sábados misioneros, hablan acerca de las actividades misioneras, y él dijo que un director misionero convocó a la iglesia temprano en la tarde para hacer sus actividades, y tomaron toda su Biblia y él empezó a dar vuelta en las diferentes calles del sector, y cuando finalizaron, alguien le llamó y le dijo: bueno, pero nosotros salimos a predicar el evangelio y no entramos en ninguna casa. Y él le dijo: efectivamente, desde que nosotros salimos a dar vuelta en el barrio, pues la gente está observando y se van a dar cuenta por el testimonio que nosotros podemos presentar a la comunidad. Eso es un evangelio vivo, y el mensaje de Tercer Ángel debe ser predicado de esta forma. Así es. Impresionante, pastor. Hay una conexión con este evangelio eterno y la gran comisión, como decíamos. Id por todo el mundo. Ya el texto en Mateo capítulo 28, donde nos dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Noten que dice a todas las naciones. Y Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ujú. Es decir, pastor y estimados amigos, el Evangelio debía proclamarse en todo el mundo, y es tanto así que en la predicación, en la proclamación de ese mensaje eterno, los discípulos no estaban humanamente capacitados para proclamarlo. Sin embargo, Dios le dio el don de los idiomas, porque cuando vemos que ellos murieron, uno murió en India, otro murió en Antioquía, murieron en diferentes lugares y ciudades de todo el Imperio Romano, evidentemente que hablaban otros idiomas. El Espíritu Santo los capacitó y el Evangelio se predicó. Marcos, con una característica de precisión y claridad, nos presenta la comisión de Jesús en una breve frase: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15. Al igual que en Mateo, este verbo ir en griego es un participio que no indica la tarea, sino que indica el movimiento. Repito, el verbo ir acá es un participio. Nosotros podemos ver que dice id, y en español es un imperativo, es un mandato, pero el verbo ir no está en imperativo, está en un participio que indica más bien no la tarea, sino el movimiento necesario para cumplir la tarea. Dios lo que nos está llamando en el Evangelio de Marcos, en el de Mateo, con esa gran comisión, y también en el libro de los Hechos, es a movernos desde donde estamos, a cumplir la tarea, porque la misión misma está expresada con el verbo griego keruso, que se utiliza acá y que sí es un imperativo. De manera que el Señor desea que ese Evangelio del Reino sea proclamado a todo el mundo, y que en todo el rincón del globo terráqueo no quede una sola persona sin escuchar este mensaje acerca de Jesús. Dándole seguimiento a su comentario, cuando hace mención del Evangelio eterno, que debe ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Radio Amanecer forma parte de lo que se ha denominado el gran medio de comunicación de la Iglesia Adventista en sentido general. La Iglesia Adventista tiene medios de comunicación, y es sorprendente, señores. Por ejemplo, los informes que escuchamos de Radio Adventista Mundial es que este Evangelio se transmite en cientos, miles de idiomas y dialectos, dando cumplimiento precisamente a esa recomendación que encontramos en las Sagradas Escrituras, y el Evangelio se transmite por radio, televisión y todos los medios al alcance, de tal manera que pueda llegar hasta lo más último, hasta los confines de la tierra. En este sentido, el Evangelio eterno, nosotros tenemos una gran misión, una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa, que ocupa toda la atención de cada cristiano, de cada iglesia, de cada institución de la iglesia. Tiene el propósito de predicar ese Evangelio eterno. Exige nuestros esfuerzos, los mejores esfuerzos, y requiere nuestro compromiso total. Señores, es interesante prestarle mucha atención a esa recomendación de predicar el Evangelio eterno. Nos saca de la preocupación de nuestro interés personal a lo que es la pasión por el servicio de Cristo, y nos inspira con algo más grande que nosotros mismos, y nos saca de los estrechos confines de nuestra mente a una visión mucho más amplia, global, grande, de lo que tiene que ver la predicación del Evangelio a cada persona que vive en este mundo. Tribu, nación, pueblo, lengua, es el mensaje que debemos predicar, y el gran compromiso que tenemos delante de Dios, y hacer esta predicación nuestro diario vivir, con pasión y amor, predicar el Evangelio. Por eso es que, de acuerdo a ese comentario, pastor, Mateo capítulo 28, versículos 19 y siguientes, es la carta magna de la iglesia cristiana. Uh-huh. Porque en la orden id,
Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo. Elena de White, en El deseado de todas las gentes, la página 761, habla de eso y dice que como discípulos, los 11 habían aprendido en la escuela de Cristo. Ahora como apóstoles fueron enviados a enseñar a otros. Con frecuencia la responsabilidad que tienen los que creen en Cristo de compartir su fe debe ser puesta en ejecución. Esa palabra que utilizan tanto Mateo como Marcos y que el keruso, que significa proclamar en voz alta, predicad, la palabra predicar del verbo keruso, proclamar en voz alta, anunciar también significa. Esta palabra era utilizada también por heraldos. Los heraldos eran hombres que eran como voceros de los reyes. Uh-huh. Cuando un rey daba una comunicación, como no existía la televisión, la radio, la prensa, la forma de difundir el mandato del rey, la orden del rey, era proclamándolo en el pueblo, en los lugares públicos. Lo que se nos está llamando a nosotros proclamar, anunciar, predicar, esta palabra, el keruso que utiliza Marcos, también Mateo, y que este término se encuentra unas 14 veces en este libro, más que en cualquier otro evangelio, para denotar la importancia de la misión evangélica. Por ejemplo, el mandato de difundir el evangelio a todo el mundo, que solo 50 días después de este llamado que Jesús hizo, se cumple, tiene su cumplimiento en el Pentecostés, donde Pedro tuvo un papel predominante. La gran comisión, pastor, mis estimados amigos, encontró su primer cumplimiento el día del Pentecostés, donde el derramamiento del Espíritu Santo tuvo una meta, como meta la evangelización del mundo, y donde este derramamiento inicial del Espíritu Santo produjo grandes resultados en este día, de manera y por consiguiente nosotros podemos ver que cuando Cristo resucita y encomienda a la iglesia a proclamar ese mensaje de la cruz, del Cristo crucificado, resucitado y que ascendió al cielo, es un mensaje que debe ser conocido no solo para los tiempos de los discípulos y apóstoles, no solo para la Edad Media, sino que hoy más que nunca la gente tiene que conocer, porque ya Cristo viene y es necesario que ayudemos a que otros puedan prepararse para conocer este reino también. Amén, amén. Para los amigos que están sintonizando en esta hora, estamos en Radio Amanecer en Estudio. El tema que estamos abordando, Id por todo el mundo, correspondiente al día de hoy, en su libro A Quest for More, Living for Something Bigger Than You, en busca de más, vivir para algo más grande que tú. El autor Paul David Tripp analiza la necesidad psicológica de cada ser humano de ser parte de algo más grande que sí mismo. Los seres humanos, señores, fueron creados, según él, para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que reduzcamos nuestra vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito que está sentado en nosotros mismos, y nos libera para vivir los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. Aquí hay un gran desafío. A veces nos encerramos en nuestro propio mundo, pero cuando tenemos una apertura y nuestra mente logra entender cuál es el propósito de Dios para los seres humanos, para ti y para mí, que es convertirnos en ese embajador especial que proclama las buenas nuevas de salvación, entonces empezamos a disfrutar de una manera muy satisfactoria de lo que significa vivir para Cristo. Cristo nos ha llamado, usted y yo somos parte de un gran proyecto, y ese proyecto tiene que ver con la predicación del Evangelio conforme a lo que nosotros estamos estudiando en el día de hoy, y por todo el mundo. ¿Usted cree, pastor, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nace como un movimiento que proclamó esa gran comisión? Definitivamente, la Iglesia Adventista nace de ahí,
Es un movimiento que proclama la venida de Jesús a esta tierra. ¿Cuál es el énfasis del movimiento adventista? Que de hecho es un movimiento que surge como producto del estudio de la profecía de la Biblia. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Precisamente, la Iglesia Adventista es levantada como un movimiento profético, en primer lugar, para devolver la Biblia al pueblo porque se la había quitado. Sí. La Iglesia Adventista tiene como propósito que se estudie la Biblia. Y cualquier iglesia que manda que se estudie la Biblia es un pueblo dirigido por el poder del Espíritu Santo. Segundo lugar, la Iglesia Adventista, dentro del contexto del estudio de la Biblia, está llamando a una preparación espiritual para la segunda venida de Cristo. Por eso Guillermo Miller, con todos los del movimiento millerista, levantan su voz, levantan bandera para que el mundo entero comience a percatarse de que Cristo se acercaba. Pero ya decíamos en una entrega pasada, pastor, estimado hermano y amigo que nos escucha, que este movimiento no solo surge en Estados Unidos de América, no, surgió también en Alemania, Escandinavia, Francia, Suiza, Holanda, porque el historiador de esa época, John B. McMaster, informa que casi 1 millón de personas de los 17 millones que en ese entonces había en los Estados Unidos participaron del movimiento de la proclamación del clamor de medianoche, que Cristo venía, Cristo viene, el juicio inicia y debía proclamarse. Pero algo más importante aún es que las expectativas eran de lo más serias porque parecían estar reforzadas por la profecía bíblica, donde los líderes religiosos habían determinado una fecha precisa para los cálculos proféticos de 1844. Y es ahí, pastor, donde decíamos que los musulmanes, judíos y musulmanes, estaban proclamando que algo pasaría por en torno a 1844. Por ejemplo, en el judaísmo, el renacimiento del judaísmo europeo a través del hasidismo incluía una predicción de la venida del Mesías para el año 5603. Y eso tiene que ver con 1843-1844. Los musulmanes Bahá'í arribaron a una conclusión similar, la Bab, o sea, la puerta. Una puerta que se abre al imán oculto y que aparecería en el año 1260 de la Égira, es decir, 1843-1844. Y aún en el mundo secular, el nacimiento del marxismo, con sus esperanzas y optimismo en el progreso humano, también proclamó la expectativa de un mundo nuevo. Esta proclamación no era que Cristo venía a la tierra, era el énfasis de que el juicio iniciaba y que el mensaje de los 3 ángeles estaba proclamando un llamado, un queruso, una proclamación a todo el mundo de que era necesario adorar al Creador y comenzar a prepararse para la segunda venida de Cristo. Es aún nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. Estamos analizando Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, a toda lengua y pueblo. Así nos dice Apocalipsis 14, 6. Señores, muy a tono con lo que hemos venido comentando, hay una cita muy importante que nosotros encontramos en la guía de estudio y que quisiéramos compartir con ustedes textualmente. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Cristo. Con esto en mente, señores, a veces nos asombra
la indiferencia que muchas personas tienen ante un compromiso tan grande y tan bello, hermoso, como es la predicación de este Evangelio. Si nos movemos, si respiramos, si hablamos, es por la voluntad de Dios, y Dios en esta tierra nos tiene así, con vida, con salud, quizás algunos enfermos, pero con el gran compromiso de presentar estas buenas nuevas de salvación. Pastor, es sorprendente que teniendo un compromiso tan hermoso, tan bello, como es llevar buenas nuevas de salvación a tantas personas que perecen en este mundo, no podemos vivir indiferentes ante ese llamado tan importante que el Señor está haciendo a sus hijos para que se conviertan en ese canal de bendición que tantas personas necesitan, no solamente en la República Dominicana, donde quiera que usted nos escuche, en Venezuela, en Argentina, en diferentes estados de los Estados Unidos. El llamado es para usted, y el mundo al cual se está refiriendo es el lugar donde usted vive. Ahí, en esa comunidad, hay personas que necesitan escuchar de este gran evangelio de esperanza que lleva vida eterna a cada persona que se entrega a nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a hacer una pregunta, pastor. Que no sea complicada. No, creo que no. Bueno, y es para ti también, mi amado hermano y amigo que nos sintonizan. La Shema estaba destinada a una religión en particular. Era para todo el mundo, pero Dios se la dio a su pueblo para que la compartieran con el mundo entero. Uh-huh. ¿A qué religión era esa? Eran los judíos. Entonces, ¿cuál es la religión de los judíos? Por supuesto, y son judíos, judaísmo. ¿Verdad que sí? Entonces, si nosotros somos otra religión, el cristianismo, que de hecho el cristianismo se sienta en los hombros del judaísmo, uh-huh, surge de ahí. Sí. Entonces, el cristianismo también tiene una Shema Adonai. Para aquellos que no lo saben, la Shema Adonai es un canto que cantaban los judíos de que el Señor tu Dios es un solo. Uh-huh. Es un solo. Y está fundado en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, que es conocido como el libro de la ley. Los cristianos tenemos nuestro propio canto de la Shema Adonai. Es el mensaje de los tres ángeles. Sí, así es. La proclamación del Evangelio eterno. Todo el mundo debía conocer que Jehová es un solo para el tiempo de los judíos. Todo el mundo hoy debe conocer que Cristo, el Dios triuno también, la deidad, es un solo Dios que proclama a todo el mundo de que el pecado está llegando a su fin, que Cristo vino en su primera venida para poner fin al pecado, luego murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 1 al 3, y que después ascendió al cielo, está preparando un lugar para vosotros, Juan 14, 1 al 3, y que regresará en las nubes de los cielos, Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, Apocalipsis 1, 7 y muchos textos más, pero no regresará solo para regresar, sino para llevarnos a vivir con Él. Amén. Este es el énfasis del mensaje de los tres ángeles. Esta es la proclamación de un evangelio. Id por todo el mundo y anunciad de estas buenas nuevas del reino, para que todo aquel que cree en Cristo pueda ir a vivir con Él a su reino celestial. Amén. Llega el tiempo de concluir. Vamos a agradecer a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, una vez más no encontramos palabras como agradecerte por tantas bondades y porque nos ha permitido formar parte de este gran movimiento que proclama la pronta venida de Jesús a esta tierra, y que debemos estar siempre listos para que cuando Él se manifieste por segunda vez podamos tener un lugar por toda la eternidad con nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo, en quien pedimos y agradecemos en su nombre. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio,
un alimento espiritual para tu alma.